Continuando con nuestra serie de lecciones sobre el tema del infierno. Hoy, en la última, aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en plataforma, estudiamos acerca de quiénes van a ser aquellos que van a ir al infierno. Quiénes serán los habitantes del infierno. Y recordemos que los que vayan al infierno no irán allá porque ese haya sido el lugar que Dios haya preparado para ellos, sino porque es el lugar que el hombre escogió. El lugar que Dios ha preparado para nosotros. Jesús fue muy claro cuando lo dijo en Juan 14, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, hablar de la venganza de Dios. Algunos pueden tener una idea errada cuando se habla de la venganza de Dios. Primero que todo, la venganza de Dios es afirmada en las Escrituras como una realidad del pasado. Devolviéndonos al Antiguo Testamento, quiero que lean conmigo esta porción de Jeremías 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Como decía hace un momento, hermanos, la venganza de Dios es algo que está afirmado en las Escrituras. Y hablando aquí de la venganza sobre Jerusalén, como culmina diciendo en el verso 9, ¿no se había de vengar mi alma? La venganza de Dios es una realidad del pasado, porque recordemos cómo se vengó Dios de Jerusalén. Tan se vengó de Jerusalén que sabemos que en el año 70 Jerusalén fue destruida por Tito, general del ejército romano, en cumplimiento de lo que decía Jeremías, capítulo 5. Ahora, la venganza de Dios no solamente es una realidad del pasado, también es una realidad presente. Judas, en su carta en el Nuevo Testamento, escribe en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio
del gran día. Y también la venganza de Dios no es solo una realidad del pasado, una realidad presente, sino que también es una posibilidad futura para muchos. Juan escribe en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La venganza de Dios siempre como algo que pertenece solamente a Él, la cual ha sido solamente de Él, es y será ejecutada por Él, acorde a su voluntad. Pero antes de continuar con este tema, hermanos, quiero que definamos el término venganza, porque a veces en nuestra condición humana pensamos que la venganza de Dios es igual a la venganza del hombre. En varias ocasiones escuchamos nosotros que me voy a vengar. Alguien dice me voy a vengar. No, cuídese porque apenas tenga la oportunidad me voy a vengar. En Hebreos 10:30 el escritor dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Vemos aquí entonces que el Espíritu Santo nos dice que esta venganza, la acción de ejecutar venganza es algo que le pertenece a Dios, no al hombre. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero definamos el término venganza. Según el griego, viene de este término, ekdikesis. Y cuando uno lee el diccionario del señor Vine de las palabras griegas del Nuevo Testamento, la explicación, la definición que él da del término venganza es muy distinto a lo que la mayoría de nosotros a veces le aplicamos al término. Dice en la página 222, significa literalmente lo que viene procedente de justicia. Vuelvo y lo leo. Venganza significa literalmente lo que viene procedente de justicia. En otras palabras, la venganza es un acto de justicia. Sigue diciendo el señor Vine, no como sucede tan frecuentemente con la venganza humana, de un sentimiento de agravio o meramente de un sentimiento de indignación. La venganza de Dios no se rige bajo estos términos, bajo estos sentimientos del hombre, sentimientos de agravio o de indignación. La venganza de Dios proviene como un acto de justicia, no como un acto de agravio, de indignación, de resentimiento, de odio. Es importante que lo entendamos, porque muchas veces cuando se habla del castigo eterno, del infierno, como vamos a recordar en un instante, un pequeño aparte de una de las lecciones que tuvimos en días anteriores, algunos equivocan completamente lo que es la venganza de Dios. Dice también el señor Vine en la página 324 de su libro, en el ejercicio divino del juicio no hay elementos de vengatividad. Nada en el sentido de deseo de venganza, sino de estricta
aplicación de la justicia. Esto que nos explica el señor Vine en su diccionario nos permite, hermanos, entender mucho mejor lo que es la venganza de Dios. Vuelvo y leo lo que nos dice aquí. En el ejercicio divino, venganza, en el ejercicio divino del juicio, no hay elementos de vengatividad, de resentimiento, de odio. Nada en el sentido de venganza, sino de estricta aplicación de la justicia. Por decirlo ya en mis palabras, hablar de la venganza de Dios es hablar de la aplicación de la justicia de Dios. No basada en resentimientos, no basada en odios, no basada, como leíamos hace un momento, en agravios, sino como un acto de justicia. Esa es la venganza de Dios. Importante tener en cuenta, hermanos, que los juicios divinos son verdaderos y justos. Cuando uno lee Apocalipsis, es más, no solo Apocalipsis, podemos leerlo también desde el mismo Antiguo Testamento. Los profetas, los oradores de Dios, los apóstoles fueron claros en decir y enseñar que los juicios de Dios no eran producto de la arbitrariedad, sino juicios basados en la verdad y en la justicia. Dice Juan en Apocalipsis 16:7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y cuando dice aquí verdaderos y justos, nos está diciendo que son completamente libres de muchos de los elementos o carácter vengativo que forman parte de la práctica del hombre cuando ejerce venganza. Por venganza, el hombre mata al inocente. Por venganza, el hombre actúa bajo el odio, bajo el resentimiento, no con plena conciencia de justicia. Pero Dios, en la práctica de su juicio, se basa en la verdad y en la justicia. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, aborda este tema de la racionalidad y justicia de la cuestión de la venganza de Dios. Y cuando habla de una manera muy concisa y concluyente en el reconocimiento de que le pertenece a Dios, de su pertenencia a la justicia de Dios en el trato con los hombres en pecado y en desobediencia a su voluntad. Miren lo que dice Pablo, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿No les suena muy familiar, hermanos, esto que pregunta aquí el apóstol Pablo? Porque dice, hablo como hombre. ¿Será injusto Dios que da castigo? En esta maraña de grupos religiosos que nosotros estamos encontrando hoy en día, hay algunos de ellos que bajo ninguna circunstancia presentan el castigo de Dios porque consideran que hablar de venganza de Dios es hablar de un Dios injusto, es hablar de un Dios maquiavélico, es hablar de un Dios inmisericordia. Caen ellos dentro de la categoría de lo que está diciendo Pablo aquí. Hablo como hombre. ¿Será injusto Dios que da castigo? Recordemos, por ejemplo, una de nuestras lecciones anteriores, en donde estudiábamos por qué es rechazada la doctrina del infierno. Y citábamos este libro de los Testigos de Jehová.
sea Dios veraz. Y en la página 80 hacen una lista. Dice, en este parágrafo dice, la doctrina de un infierno ardiente, donde los malos son atormentados eternamente después de su muerte, no puede ser verdad, por 4 razones principales. Y una de las razones que exponen aquí es la número 4, que dice, porque es repugnante a la justicia. Presentan como argumento estos miembros, este grupo religioso, el de la atalaya, de que debe rechazarse, no debe aceptarse como verdad la doctrina de un infierno ardiente, porque hablar de eso, de esa manera, es hablar de una acción que es repugnante a la justicia. Vamos vuelvo, les digo, esta lección ya la tuvimos días atrás, pero se conecta muy bien con lo que Pablo nos acaba de decir a nosotros en Romanos 3:5, que dijo, ¿será injusto Dios que da castigo? Bueno, como ellos dicen que es repugnante a la justicia hablar de la venganza de Dios, de un infierno de fuego, yo quiero que le prestemos atención a 2 palabras que ellos utilizan en este argumento número 4. La primera, repugnante. Según el diccionario Webster, el término repugnante significa contradictorio, inconsistente, opuesto, antagonista, etc. Hablar de venganza de Dios, hablar de un infierno de fuego, es contradictorio con el Dios de amor que menciona la Biblia. Es inconsistente con el Dios misericordioso que enseña la Biblia. Es totalmente opuesto. Y el otro término que ellos utilizan en su argumento 4 es el término justicia, que según el diccionario del señor Webster, justicia es la cualidad de ser justo, imparcial, equitativo, recompensar la pena como se merece. Preste atención a lo que dice aquí en esta definición. Imparcial, equitativo, ser justo, recompensar la pena como se merece. Bueno, volvamos entonces a lo que Pablo nos decía en Romanos 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Qué respondería usted, hermano? Si se le aparece a usted un miembro de esta afiliación religiosa o de otras que niegan el castigo eterno, el infierno de fuego, y le dicen a usted, no, Dios es un Dios injusto si esa es la manera en que Él va a castigar al desobediente y al pecador, ¿usted qué respondería? ¿Que es injusto? Porque obviamente hay una cantidad de triquiñuelas y de argumentos que se presentan para tratar de mal representar a Dios. ¿Será injusto Dios que da castigo? Pregunta el apóstol Pablo y dice, hablo como hombre. Y mire lo que contesta en el verso 6. En ninguna manera. ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Qué responde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esto que Pablo dice aquí, los invito, hermanos, para que lo tengan bien presente. Además, si se pueden poner una marca ahí en el texto de Romanos, resaltarlo para que lo recuerden, porque estamos hablando de la venganza de Dios. También el apóstol Pablo nos recuerda de la justicia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1.
y nos muestra que la venganza de Dios no es producto de resentimiento, de odio, de animadversión, como ocurre con nosotros los humanos. Los juicios de Dios son verdaderos y justos. Dice a partir del verso 5 el apóstol Pablo: esto es demostración del justo juicio de Dios. Mira lo que dice: demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que dice Pablo aquí, hermanos, en el verso 8, en llama de fuego para dar retribución. Dice, empezando en el verso 5, que esa acción de Dios, ese acto de venganza de Dios, es demostración del justo juicio de Dios. Continuamos con la lectura, verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo, entonces, hermanos, en lo que acabamos de leer, declara que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios es un Dios justo. La venganza de Dios es la acción de su justicia, un juicio verdadero y justo. La venganza divina es la venganza del pecado, la cual es esencial para sostener la justicia divina en equidad. Exactamente como el juez del mundo, Dios debe vindicar a los transgresores de la ley divina. Debe vengar a aquellos que, debe ejercer venganza sobre aquellos que han transgredido su santa palabra. Recordemos, Dios no solo es amante de la santidad, sino que también Él aborrece todo pecado. Salomón escribió en Proverbios 6, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Del verso 16 al 19, ahí en Proverbios 6, da la lista de 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Venganza, para nuestras mentes humanas, tiene una tendencia a transmitir un significado que la hace inapropiada para aplicarla a Dios. Los hombres a menudo encontramos muy difícil separar un sentimiento personal y una pasión desenfrenada de la venganza. Ahora, quiero que miremos, hermanos, ejemplos del pasado. Y recordemos lo que Pablo ha dicho en Romanos 3:5, y vuelvo y leo: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Quiero que miremos varios ejemplos de la venganza de Dios. Y vamos a retroceder al pasado. Pero antes de eso, en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo dice en el versículo 20:
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos atributos de Dios, bondad y severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Ejemplos. Vamos al pasado. Quiero que retomemos nuevamente la lectura con la que empezamos nuestra lección. Jeremías capítulo 5. Del verso 1 al 9, que lo leímos hace un rato, Jeremías revela a Jerusalén como un pueblo libertino y preparado para la venganza de Dios, como un ejemplo del pasado, ilustrando la realidad de la venganza de Dios. Dice versículo 1 y 2, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Perdonaré a Jerusalén. Dios está hablando, yo voy a ejercer venganza sobre Jerusalén. Pero si pueden encontrar a un hombre justo, a un hombre que haga justicia, que busque la verdad, yo perdonaré la ciudad de Jerusalén. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Ni una sola persona recta y piadosa pudo ser encontrada en las calles de Jerusalén. El versículo 3 dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿Cuál era la condición de los hombres en Jerusalén? Eran espiritualmente incorregibles. Por eso Dios había dicho en el verso 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿Pero qué era lo que había? Hombres espiritualmente incorregibles. Y en vista de que todos eran impíos e insolentes, dice el verso 4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Además de esto, no había fundamento para la piedad o el perdón de estos habitantes de Jerusalén. Dice, continuando del verso 6 al 8. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Siendo esta la situación de Jerusalén, de los habitantes de Jerusalén, Dios dijo
yo me voy a vengar. Voy a aplicar mi justicia sobre estos habitantes. Y en vista de que todo esto necesitaba castigo y destrucción directa, la venganza de Dios caería sobre ellos. Leamos el versículo 9. ¿No habría de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Este es un ejemplo, hermanos, que tenemos nosotros del pasado, de la venganza de Dios, y que tuvo su punto culminante en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por el ejército romano. Judas ofrece otros ejemplos de la venganza de Dios. En su carta menciona, por ejemplo, a los israelitas incrédulos en el desierto. Dios los había sacado de la esclavitud egipcia y mire lo que ocurrió, dice Judas 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. También el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos recuerda, hablando de estos seres espirituales, de los ángeles. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos son ejemplos del pasado, hermanos. Jerusalén, Israel, cuando salieron de la esclavitud en Egipto, y ahorita el caso de los ángeles. No perdonó, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro. Aquellos que han estado en lecciones previas, sobre todo cuando estábamos estudiando el tema del Hades, recuerden que el Tártaro es esa prisión de oscuridad, es ese lugar de tormento que queda en el Hades. Allá se encuentran los ángeles que pecaron, esperando el juicio que Dios traerá sobre ellos, la venganza de Dios. También, otro ejemplo del pasado, Sodoma y Gomorra. Judas nos dice en el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La venganza de Dios sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre las ciudades vecinas. Y como dice ahí el texto de Judas 7, siguieron el ejemplo de las primeras de Sodoma y Gomorra y fueron puestas por ejemplo del castigo del fuego eterno. Un ejemplo más del pasado. Noé. Los impíos en los días de Noé. Conocemos muy bien nosotros la historia. Vio Dios que la maldad del hombre era mucho en la tierra, le dolió en su corazón y dijo, no más. Voy a destruir todo lo que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. Me arrepiento de haberlos hecho. Ejemplos de la venganza de Dios. Ahora, hoy en día, nosotros también tenemos advertencias. Apocalipsis 21 dice en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
podríamos multiplicar más pasajes donde el Espíritu Santo nos habla de la venganza de Dios. No habrá escapatoria. Dios es un Dios justo. Sus juicios son justos y verdaderos. Ningún hombre está en condición de reclamarle a Dios, de decir que sus acciones son inmisericordias, son injustas, son carentes de amor, bajo ninguna circunstancia. La venganza divina nunca Dios la ha llevado a cabo sin una amplia advertencia. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios, antes de hacer uso de su venganza, advirtió, exhortó, amonestó, les dio tiempo para que se arrepintieran. La venganza de Dios está basada en uno de los principios más altos y santos de justicia y equidad, consistente con la misma naturaleza de Dios. Pero la venganza de Dios en el juicio final, en el día postrero, a través de Jesucristo, su Hijo, será un terrible despertar para todo aquel impío que no se arrepintió. La Biblia, hermanos, revela la realidad de la venganza de Dios en el pasado y en el presente. Ella nos da luz, nos da solemnes advertencias de esta en el futuro, en el juicio final, lo cual nos recuerda la certeza de que así será. Pero gracias sean dadas a Dios, al Dios de la gracia y amor y misericordia, que hay un plan divino por medio del cual todos los hombres pueden escapar a la experiencia de la venganza de Dios. Su plan de la redención humana a través de la sangre de su Hijo por medio del Evangelio de Cristo está revelado en la Biblia en términos bastante claros y sencillos para que todos lo entiendan, crean y obedezcan, y de esta manera sean salvos eternamente por gracia, por medio de la fe. En nuestra próxima lección, hermanos, vamos a estudiar Sodoma y Gomorra. Cómo ellas son mostradas en la Escritura como una señal de tormento eterno. Los invito para el jueves, donde estaremos nosotros estudiando a Sodoma y a Gomorra.